Romanos 8, vamos a leer a partir del versículo 28 hasta el versículo 32. Romanos 8, 28 al 32. Dice así la Escritura: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Amén. Señor, te damos muchas gracias por poder estar aquí estudiando tu palabra. Y Señor, y acudimos a tu ayuda, Señor, a la ayuda del Espíritu Santo para que nos ilumine y para que podamos comprender lo que tú quieres enseñarnos ahora en esta mañana a través de estos versículos, Señor, que queremos profundizar. Pedimos, Señor, que, como decíamos al comienzo, que tu nombre sea honrado y glorificado y que nosotros podamos cada día ser más parecidos a tu Hijo Jesucristo. Como dice aquí la Escritura, hechos cada día más conforme a la semejanza de tu Hijo Jesucristo. Señor, pedimos, Señor, que nos ayudes, Señor, a trabajar con tu Espíritu Santo en nuestro carácter, Señor, e ir moldeándolo, Señor, conforme a tus sagradas Escrituras, Señor. Pedimos, Señor, que nos ayudes a poner en práctica tu palabra. Pedimos todo en el precioso nombre de Jesús. Amén. La seguridad de salvación proviene de Dios mismo. La seguridad de salvación proviene de Dios mismo. Nosotros, por la gracia de Dios, sabemos que esto es verdad, pero es interesante ver una vez más aquí en estos versículos que vamos a profundizar en esta mañana, versículo 31 al 32, encontraremos en estos dos versículos también la respuesta a estas dos preguntas. Primera pregunta: ¿es posible que cualquier persona sea la causa de que un creyente pierda su salvación? ¿Es posible que cualquier persona sea la causa de que un creyente pierda su salvación? Pregunta número 2. ¿Es posible que cualquier circunstancia sea la causa de que un creyente pierda su salvación? Quizás ha sido una pregunta en algún momento de tu vida, alguna etapa de tu vida, que quizás es posible que alguna persona o que alguna circunstancia sea la causa de que vos pierdas la salvación, o que usted pierda su salvación. Como ya he mencionado anteriormente, antes de conocer la verdad por muchos años, yo no estaba seguro de mi salvación. Yo pensaba que yo mismo podía hacer algo, podía ser la causa de que perdiera mi propia salvación. Como he mencionado, muchas veces tenía mucho temor a la muerte, mucho miedo a la muerte. Cada vez que me acostaba por la noche, no sabía si al otro día y cómo iba a amanecer. Si amanecía vivo, físicamente estaba todo bien, pero si me moría en el transcurso de la noche, no sabía cuál iba a ser el destino eterno de mi alma. Y eso por años me atemorizaba y era un problema para mí. Pero gracias a Dios por su palabra, y aquí vemos una vez más, después de lo que ya hemos estado estudiando a lo largo de todo este capítulo, de toda la carta, pero precisamente de este capítulo 8 de Romanos, y ustedes recordarán bien cuando Pablo comienza en versículo 1 diciendo: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es una declaración determinante
que hace el apóstol Pablo diciendo que cada hijo de Dios, para cada hijo de Dios, para cada creyente verdadero, no existe condenación alguna. Para todos aquellos que están en Cristo Jesús. Obviamente, lo que yo acabo de comentar, yo no estaba en Cristo Jesús. Yo pensaba que era un creyente, yo pensaba que era un hijo de Dios, pero no lo era. No estaba en Cristo Jesús verdaderamente. No había nacido de nuevo, no tenía la nueva naturaleza. Por lo tanto, no podía estar seguro de mi salvación. No conocía al Dios de la Biblia. Pensaba que lo conocía, pero estaba engañado. Mi corazón me había engañado. Y por lo tanto, no podía estar seguro de que la salvación no se perdía. Que la salvación, por la razón misma, como ya hemos estudiado anteriormente, Dios da la garantía de que no se pierde. Él es la garantía. Dios mismo proviene de Dios. Dios hizo posible, como ya hemos estudiado en los versículos que hemos dado lectura recientemente, Él ya desde antemano nos eligió, de antemano nos predestinó, de antemano nos conoció, de antemano nos justificó, de antemano ya nos glorificó. Por lo tanto, ¿qué miedo, qué temor puedo tener a la muerte? A la pérdida de salvación. No puedo, no debería, no debe. Todo verdadero creyente no debe tener miedo a la muerte. Porque debe estar totalmente seguro, convencido. Debe ser como hemos estudiado ahí en versículo 28 de Romanos 8, tener esa certeza, esa certidumbre plena en Dios, confianza en Dios, porque de Dios es la salvación. Y Él es el mismo que nos da esa seguridad. De Él proviene esa seguridad. No proviene de alguien que tiene una buena oratoria. No proviene de alguien que vos estimás demasiado. Proviene de Dios. La promesa, la palabra de Él es de Él, o sea, de Dios. Proviene de Él, de su propia boca. Y Él es quien te dice que te podés estar plenamente, absolutamente seguro de que una vez justificado ya sos, como veíamos la semana pasada, poder decir, ya sos glorificado. No ha llegado el tiempo para vivir eso, pero en la obra de Dios ya está culminada, está terminada, es completa. Por lo tanto, podemos estar totalmente seguros de que nuestra salvación, para todos aquellos que hemos conocido la verdad, no se pierde, es segura. Por eso, como mencioné recién, vamos a desarrollar estos dos versículos, o vamos a profundizar, mejor dicho, estos dos versículos, y vamos a encontrar la respuesta a estas dos preguntas, o las respuestas a estas dos preguntas. Es posible que cualquier persona o circunstancia sea la causa de que un verdadero creyente pierda su salvación. Y Pablo aquí, en versículo 31, dice, ¿qué pues diremos a esto? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Aquí Pablo comienza con una pregunta retórica que cubre todos los aspectos de la vida. Si Dios dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y aquí la palabra así traduce la partícula condicional ei en el idioma original, en el griego, con lo cual se da a entender una condición plenamente cumplida. Condición plenamente cumplida. No es una simple posibilidad. Quizás, tal vez si Dios fuera por nosotros, entonces, ¿quién contra nosotros? No es esa la idea, el significado de esta palabra aquí. Por lo tanto, el significado de este versículo 31 es, puesto que Dios es por nosotros. Puesto que Dios es por nosotros. Condición plenamente cumplida. Por eso es que Pablo continúa aún reforzando más, digamos, para que nosotros estemos más seguros, si podemos usar esa terminología o ese conjunto de palabras, de nuestra salvación. Poder estar aún totalmente seguro de nuestra salvación. Que mi salvación, tu salvación en Cristo no se pierde. No se pierde. Puesto, ¿por qué? Porque Dios es por nosotros. Condición plenamente cumplida. No es una simple posibilidad. No hay posibilidad de que por ahí pueda fallar y tu salvación y tu destino eterno no sea el cielo,
sea el infierno. No existe eso. Para todos aquellos verdaderos hijos de Dios pueden estar plenamente seguros que su etapa final, por decir una forma, su obra completa cuando sea terminada por Dios, va a ser la glorificación, va a ser el cielo para siempre, va a ser disfrutar de la gloria de Dios por siempre. Nunca será el infierno. ¿Por qué? Porque no depende de tus esfuerzos personales, no depende de tus buenas obras, depende 100% de Dios. Por lo tanto, así como vos no tenés facultad alguna, posibilidad alguna, hacer algo para sumar a la salvación, como ya hemos estudiado, tampoco podemos hacer algo para perderla. Por eso podemos estar seguros, porque la salvación es de Dios. Veamos algunas citas de la palabra de Dios. Una se encuentra en Salmo 27.1, donde vemos al rey David declarando con plena confianza lo siguiente. Salmo 27.1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fuerza, es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Puesto que Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Puesto que Dios es por vos, está en vos y es por vos, ¿a quién vas a temer? Por eso David declara con plena certeza, con plena confianza, sin reservas, diciendo: Dios, Jehová, es mi luz y mi salvación. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Y veamos también que dice capítulo 46 del libro de los Salmos. Salmo 46, versículo 1 al 3. Dice aquí: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, ¿debido a qué? Dios es mi amparo, mi fortaleza, mi pronto auxilio en las tribulaciones. No temeremos, no temeré, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. No temeremos, no seremos atemorizados. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, porque Dios es nuestra salvación. Porque de Él provino la salvación, 100% de Él. 100% es segura, porque proviene de Él. Él es la garantía. Él dio su palabra, Él prometió. Veamos que dice el profeta Isaías en capítulo 40. Isaías 40. A partir del versículo 22. Isaías 40, 22. Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llamas por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio? ¿Y de Dios pasó mi juicio? ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Amén. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La grandeza de nuestro Dios. Y Isaías proclama esta grandeza
inmensurable de nuestro Dios, del Dios de la Biblia. Aquel Dios que te predestinó, aquel Dios que te conoció, aquel Dios que te escogió aún antes de la fundación del mundo. Mucho antes que el mundo existiera, Él ya te conoció, como veíamos en Jeremías. Antes que fuese formado en el vientre de tu madre, yo te conocí. Y aquí vemos la grandeza, el poder de nuestro Dios. Él los convierte en nada, dice, a los poderosos, a los que gobiernan. La tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. ¿A quién me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo, dice Dios, el Todopoderoso. No hay comparación alguna, no hay semejante a Él. Él es el Todopoderoso. Él es el mismo quien te promete, te declara que tu salvación no se pierde, que podés estar absolutamente seguro, de que no tenés ningún recurso al alcance de tu mano para poder hacer algo para que pierdas tu salvación. Él es quien te da esa palabra, porque la salvación es de Él, 100% de gracia, ninguna obra, ningún esfuerzo humano, nada. Tampoco teníamos nada bueno para ofrecerle, según dice la Escritura. Aún nuestras buenas obras, nuestras justicias, para Dios considerados como trapos de inmundicia. Te pregunto esta mañana, ¿puede alguna persona en el mundo entero robarte tu salvación? ¿Robarte la salvación? ¿Puede alguna persona, por más poderosa que sea, por más multimillonaria, por más famosa que sea, robarte la salvación? Claro que no. Claro que no, y debes estar seguro de eso. Debes estar segura, totalmente convencida. Imposible, porque la salvación es de Dios. Y como recordarán bien lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 27 al 30. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no prevalecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. ¿Hay alguna persona en el mundo entero que pueda robarte tu salvación o la salvación que el Señor te regaló por su gracia, te extendió por su gracia? Claro que no. Gracias a Dios que no. Y gracias a Dios por tener su palabra que nos da plena seguridad. Fíjense lo que acabamos de leer. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Por qué somos sus ovejas? Porque Él nos salvó. Porque Él nos convirtió en sus ovejas. Nosotros no es que un día nos levantamos bien y dijimos, bueno, de ahora en más seremos las ovejas del buen pastor. Seremos los hijos de Dios. Para nada. Sino que Él dice que Él nos escogió, que Él nos convirtió en sus ovejas. Por lo tanto, nosotros, sus ovejas, sus hijos, oímos su voz y le conocemos y por lo tanto le seguimos en obediencia cada día. Y dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Nadie puede hacer que tu vida eterna, que tu salvación perezca jamás. ¿Por qué? Porque estamos en la mano de Dios. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. No hay semejante a Él, leíamos recién en Isaías. Y nadie puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Es palabra de Dios, no es palabra de hombre. Y por lo tanto se cumple 100%. La salvación es de Dios. Es imposible que una persona pueda ser la causa de que vos pierdas la salvación o que usted pierda la salvación. Y aquí en versículo 32
de Romanos 8. Por lo tanto, versículo 31, terminamos de decir que, puesto que Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie, absolutamente nadie. Nadie puede ganarle a Dios porque nosotros estamos en Dios. Él es por nosotros. Y el versículo 32 dice que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Si Dios estuvo dispuesto a sacrificar a su unigénito Hijo por amor a vos, por amor a mí, ¿cómo podemos pensar por un momento que Dios, después de pagar un precio tan alto como vamos a hacer memoria dentro de un rato de los símbolos de que simbolizan el cuerpo partido de Jesús, la sangre derramada de Jesús, los símbolos de la cena del Señor? ¿Cómo vamos a entender o a pensar por un momento de que ese Dios que estuvo dispuesto a que su Hijo se sacrificara, que su cuerpo fuera partido, que su sangre fuera derramada, ahora por un momento, en algún momento, pueda Él expulsarnos de su gran familia, la iglesia, de su gran cuerpo, de su cuerpo, la iglesia? ¿Cómo podemos pensar eso? ¿Cómo podemos pensar de que Él pagó un precio tan alto por tu salvación, que costó la sangre de su unigénito Hijo Jesucristo? Y Él en un momento decide sacarte, dejar de que vos, borrar, como decíamos en alguna predicación anterior, borrarte del libro de la vida, habiendo pagado un precio tan alto con la vida de su único Hijo Jesús, para que vos fueras salvo, para que vos fueras libre de tu merecido castigo en el eterno infierno. ¿Cómo? Imposible, imposible. Dios pagó un precio único, altísimo, inigualable. Por lo tanto, sos hijo a partir del momento que Dios lo llevó a cabo, te declaró justo y para siempre, para siempre. Isaías enalteció el amor admirable de Dios el Padre y Dios el Hijo, allí en capítulo 53, Isaías 53, que muchas veces damos lectura cuando también hacemos memoria de lo que representa el pan, la copa. Isaías 53, 4 al 6, y versículo 10 también. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y versículo 10, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Amén. El gran amor de Dios, amor admirable, gracia admirable de nuestro Dios, con la vida de su propio Hijo Jesús. Sería poco serio pensar semejante cosa. ¿Cómo puede ser que un Dios perfecto, soberano, que tiene el control de todas las cosas, que aún te conoció antes de la fundación del mundo y estuvo dispuesto a separarte, a apartarte para Él, que después en un momento diga, no, ya no sos más mi hijo? Es absurdo. Pero eso es nuestro pensamiento, proviene de nuestro corazón pecador, de nuestra naturaleza pecadora. Pero la palabra de Dios, gracias a Dios, que la palabra de Dios no dice eso. No es eso lo que declara Dios en su palabra.
las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, Pablo lo que quiere dejar bien en claro es que nosotros, sus hijos, podemos estar 100% seguros. No tenemos que dejar en absoluto un lugar, por más mínimo que sea, por más pequeño que sea, lugar a la duda. Dios, desde el momento que nos salvó, que nos convirtió en sus hijos, que nos dio la nueva naturaleza, esa salvación no se pierde jamás, porque no depende de vos. No hiciste nada para obtener la salvación. Tampoco podés hacer nada para perderla. Por lo tanto, no hay hombre que pueda hacer perder la salvación, ni vos mismo, ni nadie que pueda hacer perder la salvación. Por lo tanto, podemos continuar bien seguros. Y si no estás seguro, fíjate lo que la Biblia dice, lo que la palabra de Dios dice. El sacrificio de Jesús en la cruz no solamente es el fundamento de nuestra salvación, sino también de nuestra seguridad eterna. El sacrificio de Jesús en la cruz es también nuestra seguridad eterna. Dios el Padre nos amó tanto mientras todavía estábamos bajo condenación, como dice aquí en Romanos 5:8, nos dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y versículo 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Siendo enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Dios. Siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por vos. Y llevó a cabo una obra completa. Una obra completa que te salvó de forma total. Y fue así como hemos ya estudiado, así como te declaró justo, con la misma autoridad que te declaró justo, con el mismo poder que te declaró justo, también te glorificó. También te glorificó. Y así como Pablo escribía en Filipenses: estoy persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar. La va a perfeccionar. Así, tan seguros como estamos de que somos sus hijos, de que hemos sido declarados justos, tan seguros podemos estar de que seremos glorificados. Eso es lo que enseña la Escritura. Eso es lo que nos enseña la carta a los Romanos, que hemos estado estudiando domingo tras domingo. Si vemos lo que nos dice también 2 de Corintios, que conocemos muy bien, 2 de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado. Dios estuvo dispuesto a que pagara el gran precio en la cruz, que fuera tratado como el más vil pecador, por amor a vos, por amor a mí. Gálatas 1:4. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios y Padre. Cual Jesucristo se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Y Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo pagó el gran precio. Jesucristo pagó el precio de tu salvación en la cruz del Calvario. Jesucristo lo hizo. Dios lo hizo a través de su Hijo Jesucristo. Él completó la obra de salvación. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Un solo Dios, un solo mediador, dice Pablo en Timoteo, en 1 Timoteo 2:5. Jesús prometió a todos los que le pertenecemos lo siguiente. Fíjense en el Evangelio de Juan, capítulo 14.
Juan 14, 2 y 3. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y versículo 16 dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Tenemos la palabra de Dios, la promesa de Dios, que el Espíritu Santo en el momento de la conversión está en nosotros, está en nosotros. Como leíamos recién, Dios es por nosotros, puesto que Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios está en nosotros y con nosotros. ¿A quién vamos a temer? ¿De qué vamos a estar atemorizados? Él nos da su palabra, Él nos da Él nos promete que podemos estar plenamente seguros. Es su promesa, no es mi promesa, no es la promesa de un hombre, es la promesa de Dios. Y Él te prometió a vos, como hijo, hija verdadera de Él, que podés estar 100% seguro de que tu salvación no se va a perder jamás, porque no depende de vos, no depende de ningún ser humano, no depende de ninguna circunstancia, solo depende de Dios. Y estás en la mano del Dios Todopoderoso, del omnipotente Dios, del soberano Dios, del omnipresente Dios, del omnisciente Dios, del Dios de la Biblia. Y como hemos dado lectura en Juan 10, estamos en la mano del gran pastor. Estamos en la mano del que es mayor que todos, como dijo Jesús. ¿Quién nos puede arrebatar de su gran mano? ¿Quién nos puede arrebatar? ¿Hay alguna persona que sea más poderosa que Dios? No lo hay. No lo hay. No lo hubo, no lo hay y no lo habrá jamás. Dios es Dios, con mayúscula. Es el Dios creador y sustentador de todas las cosas. Como Pablo dice más adelante, no hay cosa creada que nos pueda separar del amor de Dios. No existe. Por eso que, como decía hoy en un momento, es absurdo pensar que, a no ser que no sea hijo de Dios, y eso es entendible, es comprensible, pero si soy verdaderamente un hijo de Dios, no puedo anidar por un instante en mi mente, en mi corazón, de que puedo llegar a perder la salvación. De que un verdadero hijo de Dios o verdadera hija de Dios no puede perder la salvación, no puede, debe estar totalmente seguro, 100% seguro, segura. Porque no depende la salvación o la seguridad de salvación de un hombre, de una persona, de una mujer, de una circunstancia, no depende, depende 100% de Dios. Y es interesante porque parece que a veces va a decir, ¿cuántas veces lo vas a repetir? ¿Cuántas veces lo vas a mencionar? Pero está en la palabra de Dios. ¿Por qué Pablo insiste una y otra vez? Ya no lo había dejado claro. Ya no había dicho en versículo 1, como dimos lectura hoy, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Por qué insiste una y otra vez? ¿Por qué insiste una y otra vez? Quizás por cómo somos nosotros. Porque necesitamos que nos machaquen y que nos repitan y que nos digan, que nos insistan y que nos aseguren. Y acá es una y otra vez como Pablo insiste con este tema, enfatiza este tema. Que no debe haber lugar a la duda, bajo ningún punto de vista, de que podemos perder la salvación. Si la tenemos, la salvación dada por Dios, por gracia, como ya sabemos, como conocemos, no, olvídate que vas a perder. No hay lugar a la duda. No hay ninguna posibilidad, ni por más mínimo porcentaje, de que pueda fallar la salvación. No. Nadie, como decíamos recién, nadie puede robarte la salvación, nadie puede quitarte la salvación. No existe, no hay cosa creada, dice, que pueda separarte del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay. ¿Por qué? Porque Dios lo promete, y es interesante ver notar este énfasis que hace el apóstol aquí en este capítulo 8 de la carta a los Romanos. Habiendo dicho esto, ¿existe algún tipo de poder en el cielo o en la tierra o en el mar que podría quitarle a Dios el Padre, a Dios Hijo, a Dios Espíritu Santo, la salvación de alguna persona que Él salvó?
¿Existe algún tipo de poder en el cielo, en la tierra, en el mar, en algún lado? No. No, claro que no. Absolutamente ningún poder. Absolutamente ninguna parte. ¿Por qué? Porque, por lo ya dicho anteriormente, porque depende 100% la salvación de Él. Y Él es nuestra garantía. Y en Él podemos estar seguros por la eternidad, ahora y por siempre. Si el Padre, Dios Padre, entregó a su Hijo por todos nosotros, dice Pablo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Fíjense en Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Alabado, bendito, glorificado sea el nombre de Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y Pablo dice aquí, que pues diremos a esto, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, por amor. Hizo semejante sacrificio, derramó esa sangre del justo, estuvo dispuesto a hacer eso, para librarnos de nuestro merecido castigo en el infierno. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Nos dio lo más preciado, lo más precioso, lo que tenía más valor para Él, su unigénito Hijo. El justo por los injustos, por nosotros, viles pecadores, enemigos de Dios, aborrecedores de Dios, como hemos dado lectura. Muertos en delitos y pecados. Estuvo dispuesto a que derramara su sangre para que ocupara el lugar que nosotros debíamos ocupar. Fue maldito, fue colgado en el madero. Fue en él, fue toda esa maldad, todo ese pecado nuestro, fue en él, fue cargado en él. Y Él pagó el gran precio. Por amor a nosotros, no por otra cosa, por amor a nosotros, para que nosotros no recibiéramos cada uno lo que merecemos. Castigo eterno en el infierno. Como dice la Escritura, donde el gusano no muere y el fuego nunca se apagará. Y entonces Pablo dice, ¿cómo es posible? Si Dios, el soberano Dios, estuvo dispuesto a que su Hijo fuera sacrificado, fuera a la cruz, a esa muerte vergonzosa y cruel, y yo descargara en Él toda mi ira, que estaba el pecado de todos ustedes, de todos nosotros. No me esquiné, no dije, bueno, que se arreglen, que se fijen cómo van a hacer con el destino eterno de su alma, sino que estuvo dispuesto voluntariamente a dar, a entregar a su Hijo por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y le dice acá en la carta a los Efesios que le dimos lectura, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. Con toda bendición espiritual. Con toda, no con alguna. No con una gran parte, un alto porcentaje. No, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Eso es lo que vos y yo como hijos verdaderos de Dios tenemos. Bendecidos por Dios con toda bendición espiritual. Todos los creyentes verdaderos recibimos esa herencia eterna e inmutable de parte de Dios. Nadie puede cambiar esa realidad. Nadie puede cambiar. Porque Dios lo ha determinado así. Como veíamos la semana pasada, la anterior, porque ya Dios lo ha preordenado así. Ya Dios lo ha predeterminado así. Fue su consejo. Fue su determinación. Fue su conocimiento. Que así fuera con cada uno de nosotros. Y Pablo aquí dice, cuando usa la palabra acá, dará, las dos palabras, dará también significa conceder gratuitamente, conceder por gracia. Y Él nos dio por gracia, como dice Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe.
y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Él nos dio gratuitamente la vida, la salvación a través de la vida de su Hijo Jesucristo, su único Hijo. Y si Él nos dio lo más preciado, Él nos dio lo que más valor tenía, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Mateo, capítulo 6, hablando de esta preocupación que tienen las personas que aún no le conocen, que son las cosas por las cuales se afanan, son las cosas por las cuales no duermen. Y Él les dice, ustedes ya al pasaje lo conocen bien, versículo 32 leemos de Mateo 6, dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, el comer, el vestido. Dice, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y versículo 33 dice, mas buscad primeramente al reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Tenemos lo más importante, tenemos la bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Te pregunto, ¿debemos estar preocupados por las cosas que se preocupan las personas que no le conocen? ¿Debemos llegar al punto de preocuparnos tanto que nos quite el sueño? ¿Que no podamos conciliar el sueño en la noche? Por las cosas que se preocupan naturalmente las personas que no le conocen. Y Dios dice en su palabra aquí, dice, debemos sí preocuparnos en cierta manera, o ocuparnos, mejor dicho, de buscar el reino de Dios y su justicia. Debemos buscar su palabra, buscar su guía, tenerlo en cuenta en cada una de las tomas de nuestras decisiones. Cuando tomamos decisiones debemos tenerlo en cuenta a Dios. Debemos tenerlo presente, debemos tomar, esas decisiones deben ser tomadas en relación a la voluntad o que concuerden con la voluntad de Dios. No debo de tomar decisiones basadas en mi propio yo, en mi propio ego, todo lo contrario, conforme a la voluntad de Dios. Y buscarle a Él debe ser mi prioridad, buscarle a Él el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas serán añadidas, todas las demás cosas serán añadidas. Dios te dio lo más preciado, Dios te concedió a través de su único Hijo la salvación. El precio de tu salvación es el cuerpo partido de nuestro Señor Jesucristo, la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo. Ese fue el costo de tu salvación, de mi salvación. Y dice Dios, ¿cómo no nos va a dar el resto de las cosas? Buscar, priorizar, el hacer mi voluntad, el conocerme, el buscarme cada día, el estudiar mi palabra, meditar en ella y el aplicarla. Porque obviamente de nada sirve acumular conocimiento si no aplico nada, de nada sirve. Y gracias a Dios, porque podemos tener esta confirmación o esta certeza en su palabra que nos dice aquí, que nos revela aquí, de que Dios nos concede gratuitamente, por su gracia, así el resto de las cosas. Podemos estar confiando en Él, que Él a su tiempo nos proveerá de esas cosas que necesitamos. Como dice acá Mateo, el evangelista Mateo. Él sabe que de las cosas que tenemos necesidades. Pensemos por un momento también, si Él antes de la fundación del mundo te conoció, ¿no sabrá ahora qué es lo que te está pasando? ¿No sabe cuáles son tus preocupaciones, tus angustias, tus problemas? No sabe. ¿Qué pasó? ¿Se le terminó el conocimiento? ¿Qué pasó? ¿Está muy distraído, muy ocupado? ¿Será a la altura del año, como decimos nosotros, que está muy cansado? Claro que no. Él sabe todo. Él tiene el control de todo. Que estudiamos ya en el versículo 28, Romanos 8. Todas las cosas están controladas por Dios. Y todas Él las encamina para bien. Para nuestro bien verdadero. Por lo tanto, podemos estar confiados, plenamente confiados en Él, que nos dio lo más preciado. ¿Cómo no nos va a dar también el resto de las cosas? Podemos estar seguros de eso. También en Hebreos capítulo 6, versículo 17 al 20, dice:
Hebreos 6, 17 al 20. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Para ellos el fin de toda controversia es el juramento. Perdón, tengo mala cita ahí. Bien, tengo más la cita acá. Lo importante es que Dios nos dio su palabra, Él nos concede gratuitamente, nos concede por gracia. Su promesa y sus juramentos son inmutables. ¿Qué prueba más grande de seguridad eterna podríamos tener aparte del propósito inalterable de Dios para salvar y guardar a sus elegidos, los herederos de la promesa? ¿Qué prueba más grande necesitas vos para estar seguro de que tu salvación es segura? De que vos y yo somos herederos de la promesa. ¿Qué prueba más grande necesitas? ¿Necesitas algo más? ¿Algo más grande que Dios? No necesitamos algo más grande que Dios. Porque Dios es lo más grande. Porque Dios mismo es la garantía, como hemos estudiado una y otra vez. Él es el inmutable Dios. Él es el que no cambia. Su palabra, el cielo dice, el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Por eso podemos estar totalmente seguros, porque Dios no cambia, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por lo tanto, Él tiene todo el poder que usó para salvarte, usará para guardarte por siempre, eternamente. Porque vos sos uno de sus elegidos. Vos sos uno de los que escogió antes de la fundación del mundo. Por la gracia y misericordia de Dios. Por eso podemos estar totalmente seguros. Alguien podría quizás preguntarse, ¿y Satanás no tiene más poder que nosotros los seres humanos? ¿No pensaste eso? El enemigo más poderoso de nosotros los seres humanos y de Dios, podríamos decir. Y Él quizás en su poder sobrenatural que tiene, mayor al nuestro, ¿no podría quitarnos la salvación? ¿Acaso la Escritura no lo llama el acusador de los hermanos según Apocalipsis 12:10? Fíjense que dice Job 1:8. Job 1:8 al 11 dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Quizás pensaste, quizás alguien piensa, Satanás no podrá hacer algo, aquel que nos acusa día y noche. Vemos que Dios dio permiso a Satanás. Sí, obviamente, Satanás, por lo que vemos aquí en Job 1:8 al 11, acusó a Job de adorar a Dios por motivos egoístas y no de reverencia y amor genuino. Eso fue la acusación de Satanás sobre Job. Así lo acusó delante de Dios. Y Dios le dio permiso a Satanás que pusiera a Job a prueba, pero él sabía que Satanás nunca podría destruir la fe perseverante de Job y que jamás podría quitarle a su siervo la salvación.
Según Lucas 22, 31. (31, 32). Dijo también el Señor: Simón, Simone, aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Satanás trató de menoscabar la fe de Pedro, y Jesús lo advierte de ese peligro, y sabemos que Satanás no pudo hacer mucho más que lo que el permiso que le dio Jesús. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y que una vez, dice, vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Pensaste quizás que podía, por el poder que tiene Satanás, de que tu salvación sea quitada o que pueda ser robada, o que la salvación de alguien pueda ser quitada o robada? No, absolutamente no. ¿Por qué? Porque Satanás también está dentro del grupo de lo que dice Pablo aquí al final del capítulo 38 de Romanos. Dice Romanos 8, 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No existe persona humana, no existe Satanás, no existe los demonios, no existe ninguna circunstancia, nada en absoluto, nada, ninguna otra cosa creada que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. En absoluto. Hayas pensado lo que hayas pensado, Dios dice, Dios declara, Dios determina que la salvación no se pierde. Que la salvación extendida, dada por Él, es segura, de principio a fin. De principio a fin. Como veíamos la semana pasada. De principio a fin es obrar de Dios. Por lo tanto, es segura, es confiable. Él es la garantía. Y podemos estar totalmente convencidos, como decía Pablo, persuadidos de que aquel que comenzó la obra con la justificación, declarándonos justos, será aquel mismo que nos glorifique. Te glorifique a vos y me glorifique a mí. Podés estar seguros, Pablo dice una y otra vez, tened por seguro, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, puesto que Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra vos? ¿Por qué vas a estar atemorizado? ¿Por qué vas a vivir angustiado? Si Dios es por vos, ¿quién te puede vencer? Vos estás en las manos del Todopoderoso, del omnipotente Dios, el que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por vos y por mí. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Podés estar seguro, 100% seguro. Y Dios quiere que sea la realidad de cada uno de nosotros, sus hijos. Dios bendiga su palabra, oremos. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias por lo que podemos seguir estudiando, Señor, en esta carta a los Romanos, capítulo 8, estos versículos que hemos profundizado ahora. Gracias, Señor, porque cada versículo, Señor, nos confirma más, podemos estar aún más persuadidos, como decía Pablo, de la seguridad de salvación. ¿Por qué? Porque no depende de nosotros, depende 100% de ti, Señor. Y gracias por lo que nos diste inmerecidamente, porque la salvación no es lo que nos merecíamos, todo lo contrario, castigo por nuestros pecados, eternamente en el infierno. Y tú pagaste un precio tan alto, único, inigualable, con la vida de tu Hijo Jesús, en la cruz del Calvario, por amor a cada uno de nosotros, tus hijos, Señor. Señor, en esta mañana pedimos por los que aún no son tus hijos. Señor, pedimos, Señor, para que tú obres en sus corazones y puedan llegar realmente a arrepentirse verdaderamente, genuinamente, de su condición, reconociendo su condición y arrepentirse verdaderamente de sus pecados.
y reconociendo la necesidad de un Salvador, Jesucristo nuestro Señor. Pedimos, Señor, que tú obres en cada uno de ellos. Es nuestra oración diaria, y como individuo, como personas, como también como iglesia, para aquellas personas que amamos, aquellas personas que han escuchado más de una vez las buenas nuevas de salvación, aquellos compañeros, lo mismo, conocidos, vecinos. Pedimos, Señor, por la salvación de cada uno de ellos. Sabemos que la salvación depende de ti, pero a la vez sabemos también, podemos estar totalmente seguros de que tu salvación es segura por la eternidad, es 100% segura, porque tú diste tu palabra, tú eres la garantía. Gracias, Señor, te damos por este tiempo, te damos gracias por tu palabra una vez más, pedimos todo en el precioso nombre de Jesús, amén.